El miedo al oculto y lo desconocido ha plagado a la humanidad por generaciones. Historias de rituales extranormales, leyendas urbanas sobre espíritus y posesiones, teorías de conspiraciones secretas para controlar a la humanidad. Todo esto está en el subconsciente colectivo y en la cultura popular de nuestros días. Vacunas que causan autismo, torres telefónicas que esparcen enfermedades, reptilianos controlando el clima y el poder de las naciones. Estas imágenes están tan implantadas en nuestras mentes que para muchos es fácil creerlas sin saber de dónde vienen o por qué. Sin embargo, algunas veces la realidad es más peligrosa y si no identificamos la realidad habrá alguien que se aproveche de ello. Ha habido 4 grandes cacerías de brujas en la historia de la humanidad. La Inquisición española en el siglo XV, los juicios de Wurzburgo y los de Salem en el siglo XVII, y una cacería en el siglo XX conocida en la historia como el pánico satánico. Y aunque sus efectos no fueron tan visibles como los anteriores, las consecuencias están presentes hasta el día de hoy. Esta es una historia de sectas, corporaciones, exorcismos, túneles secretos, rockstars, trastornos psicológicos y de cómo una élite descubrió cómo manipular a la población para sus propios intereses, incluso a costa de las vidas de innumerables niños. Y si creen que saben por dónde va la historia, están muy equivocados. Se tocarán temas fuertes, incluyendo homicidios, suicidios, abuso sexual y otras tantas demostraciones de lo peor de la humanidad. Se recomienda a quien sea sensible a estos temas que proceda con precaución. Es innegable que la fascinación por lo oculto ha existido desde los principios de la humanidad, pero en tiempos recientes tuvo un fuerte auge en los años 60, cuando 2 de los grandes movimientos que dieron pie a tragedias venideras tuvieron lugar. Uno de ellos aterrador, pero inofensivo, el otro carismático, pero devastador. Todo comienza en 1966, cuando Anton LaVey, escritor y músico estadounidense conocido por su afición a lo extravagante y lo paranormal, fundó la Iglesia de Satán. Existen muchas ideas distintas sobre el satanismo y la adoración al oculto, pero la organización fundada por LaVey tenía metas principalmente políticas y sociales. Sin embargo, no fueron las acciones de la Iglesia, sino el nombre y la iconografía lo que la volvió un elemento crucial en los eventos por venir. A pesar de esto, su importancia fue opacada por otra organización religiosa aún más tenebrosa, la familia Manson. En el verano de 1967, Charles Manson comenzó a proclamar su autoridad profética en comunas hippies de San Francisco, California. Manson se declaró a sí mismo una reencarnación de Jesús y decía que el fin de los tiempos se acercaba y que quienes lo seguían eran la reencarnación de los primeros cristianos que lucharían a su lado en una guerra interracial que desataría el juicio divino sobre la humanidad. Sorprendentemente, muchos le creyeron. Su círculo estaba formado principalmente por jóvenes universitarias, así como el ranchero George Spahn, quien prestaba su rancho al grupo para vivir a cambio de favores sexuales de la familia. El movimiento duró alrededor de 2 años, durante los cuales la familia Manson cometió 9 asesinatos por intereses económicos, por racismo y simplemente por deseo de sangre en un punto. Entre estos homicidios estuvo el de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y 4 de sus amigos. Manson había enviado a los miembros de su secta a asesinar al productor Terry Melcher, que lo había rechazado anteriormente, y a todos los que se encontraban en su casa. Lo que no sabía era que Melcher ya no vivía en la residencia, se la rentaba a la actriz y su esposo, Roman Polanski, quien se encontraba dirigiendo una película en Europa. Debido a la fama de la víctima, el juicio fue un escándalo internacional. Durante la investigación se descubrió evidencia de más asesinatos cometidos por el grupo. Tras un año de juicio, todos los involucrados fueron condenados a muerte, que se redujo a cadena perpetua debido a nuevas leyes californianas. Para muchos, esto fue una lección sobre el peligro de las sectas y la seguridad personal. Para otros, la lección fue diferente. Durante el juicio, los noticieros y medios de entretenimiento tuvieron la oportunidad de aprender una lección que formaría los siguientes 50 años de periodismo a nivel mundial. El miedo vende, y mucho. Y pocas cosas causan más miedo en la población que el temor al oculto, lo demoníaco, lo criminal. Y un hombre llamado Mike Warnke estaba tomando notas, sin saber las repercusiones de lo que estaba a punto de hacer.
En 1972, un año después de la condena de la familia Manson, las librerías de todo Estados Unidos comenzaron a recibir un libro que alteraría el curso de la historia. El vendedor de Satán, escrito por el ex médico naval Mike Warnke, detallaba la historia de una vida llena de torturas, terror y presencias diabólicas. Warnke cuenta la historia de cómo desde su niñez, siendo huérfano, las fuerzas ocultas comenzaron a llamarlo. Relata experiencias universitarias con el alcohol, orgías, hasta integrarse al satanismo y con el tiempo convertirse en un sumo sacerdote, participando en secuestros y violaciones rituales, pactos de sangre con el demonio y el uso de drogas hasta que una sobredosis de heroína lo trajo de vuelta a la realidad. Tras esta experiencia, Warnke cuenta, decidió arrepentirse de todas sus acciones y seguir el camino de Jesucristo. El libro fue un éxito inigualable. Su historia se difundió de pueblo en pueblo y de iglesia en iglesia hasta que El vendedor de Satán fue el nombre más escuchado entre la población estadounidense. Grabó conferencias que lo elevaron a un estatus nunca antes visto, y en 1985, tras una entrevista en el programa de variedades 2020, comenzó a ser citado como experto en el satanismo y lo oculto por evangelistas como Bob Larson y editoriales como Chick Publications, famosa por los cómics evangelísticos de Jack T. Chick. Sin embargo, no todo era lo que parecía, y la revista cristiana Cornerstone decidió lanzar una investigación para verificar si el nombre del vendedor de Satán era más literal de lo que aparentaba. En 1991 publicaron sus resultados, exponiendo incontables inconsistencias en las historias de Warnke. Decía haber pasado su juventud en las drogas y el ocultismo, pero había testimonio que lo presentaba como una persona respetada en su comunidad. Decía haberse convertido al cristianismo en la universidad, pero sus amigos de la preparatoria testificaron haberlo conocido como un miembro activo de su iglesia. Expusieron las circunstancias detrás de sus 3 divorcios, el primero por infidelidad, el segundo por violencia física contra su esposa. Me arrojó contra una pared y me abrió la cabeza. Me dijo, si vas a un hospital local y les dices tu nombre, te mataré. Y el tercero porque, en palabras de su esposa, Satanás llenaba el vacío de una mujer en la vida de Michael. Dijo haber participado en un ritual satánico con Charles Manson, pero durante el periodo en el que eso supuestamente pasó, Manson ya se encontraba en la prisión federal, haciendo imposible que su historia fuera verdadera. Las fechas no coincidían. Se inventó un doctorado. Los líderes de las iglesias con las que trabajaba cuestionaban su fe. Uno tras otro, los hechos refutaban la historia de Warnke. Se le condenó como un fraude y un mentiroso, a pesar de que jamás admitió la verdad. Hoy en día, su nombre es sinónimo de hipocresía y fraude entre la gente que lo conoció. Pero en 1991, casi 20 años tras la publicación de su libro, el daño ya estaba hecho. Los engranes estaban en movimiento, y con el éxito y la popularidad que había acumulado Warnke, los imitadores comenzaron a surgir, haciendo cada vez más estragos en la moral colectiva de la sociedad. Pronto, el vendedor de Satán no sería el único en el mercado. En 1973, la popularidad de los juicios de Manson y el libro de Warnke resultaron en 2 eventos que marcaron la conciencia pública sobre lo paranormal. El primero, la película El Exorcista, adaptada de un libro del mismo nombre, que se convirtió en un film de culto en el género del terror, por su representación gráfica de una posesión demoníaca que clamaba estar basada en una historia real. Se volvió uno de los filmes más exitosos de todos los tiempos, y rápidamente comenzó a generar un interés por los rituales y posesiones. Ese interés pronto se vería en manos del psiquiatra canadiense Lawrence Pazder, quien el mismo año comenzó a tratar a Michelle Smith por problemas de depresión. Smith le había dicho que tenía algo que contarle, pero no lo recordaba, y Pazder recurrió a una de las técnicas más controversiales de la psiquiatría para obtener esta información, la hipnosis. Poco a poco, mientras la paciente dormía, su subconsciente revelaba historias que Pazder interpretó como aquello que estaba en la mente de todos en ese momento. Michelle Smith, dijo, había sido víctima de abuso ritual satánico, un tipo de violación descrita por primera vez por Pazder como una ceremonia con el propósito de invocar poderes del inframundo. Pazder terminó visitando el Vaticano para presentar una advertencia, y en 1980 el doctor y la paciente publicaron juntos el libro Michelle Recuerda, en el que clamaban que la iglesia de Satán había abusado de Smith en 1954 con la ayuda de su madre para invocar a su señor de las tinieblas.
Solo había un pequeño problema con esta historia. Como recordarán, la Iglesia de Satán no existió hasta 1966. El libro se difundió en periódicos nacionales hasta llegar a las manos de Anton LaVey, quien amenazó con demandar a Pazder y Smith por difamación. Con este conocimiento, el periodista Paul Gresko de la revista Maclean's comenzó una investigación que concluiría en octubre del mismo año con una entrevista a Jack Proby, el padre de Michelle, que refutó las declaraciones del libro. Michelle habla de Michelle como hija única, sin mencionar a sus dos hermanas. También culpaba fuertemente a su difunta esposa, lo que lo orilló a declarar en primer lugar, y no mencionaba ninguna investigación policial de los crímenes supuestamente cometidos contra Michelle Smith. En investigaciones posteriores se verificó que no había evidencia de ninguno de los eventos mencionados en el libro. Las faltas de Michelle a la escuela no estaban en sus registros de puntualidad, el accidente de auto que narraba no aparecía en los periódicos de la época, y Proby reveló múltiples otros puntos en los que el libro directamente mentía y podía comprobarlo. Importante, no mencionaba el hecho de que, en completa violación de la ética profesional médica, psiquiatra y paciente se habían divorciado de sus parejas y habían contraído matrimonio poco antes de publicar el libro. Pero para cuando esta investigación fue publicada, los efectos ya se habían dado. El público creía la historia, y Lawrence Pazder fue proclamado como un experto en el satanismo, testificando en más de 1000 casos legales a lo largo de los años relacionados con presunciones de abuso ritual satánico. Simultáneamente, en otra parte del país, un hombre llamado John Todd se acababa de unir al Movimiento de Jesús, una organización evangelística. Similar a Mike Warnke, John declaraba haber sido criado en una familia de brujas, que desde su niñez lo introdujeron al ocultismo hasta que, tras su periodo como un boina verde en la guerra de Vietnam, en 1972 se convirtió al cristianismo. Predicaba una conspiración por parte de los Illuminati para establecer un nuevo orden mundial, usando el heavy metal y juegos de mesa para someter a la juventud a posesiones demoníacas. Y al igual que Warnke, los testimonios de Todd no parecían concordar con la realidad. Una iglesia pentecostal de Arizona presentó su acta de bautizo en 1968, y de acuerdo con sus registros militares era mecanógrafo y jamás fue un boina verde. Su historia se desmoronó cuando se presentó evidencia de que acosaba sexualmente a sus jóvenes seguidoras y que había embarazado a su cuñada adolescente. A pesar de esto, múltiples organizaciones publicaron sus historias como verdaderas, incluyendo a Jack T. Chick, que lo citó en múltiples ocasiones como un experto en lo oculto para sus cómics evangelísticos. John Todd culpaba al heavy metal de las posesiones demoníacas, pero no era el único objetivo de sus ataques, ni fue el único que los llevó a cabo. Parte del daño colateral del pánico satánico recayó en el juego Dungeons & Dragons, o D&D, creado en 1974 por Gary Gygax y Dave Arneson. Si los libros de Tolkien son el abuelo de la fantasía moderna, como en The Witcher o Game of Thrones, D&D es el padre de los juegos en el género. Los videojuegos como The Legend of Zelda o Skyrim están fuertemente influenciados por el mundo de Dungeons & Dragons, que provee una experiencia similar desde mucho antes que los videojuegos tuvieran esa capacidad. Este primer juego de rol permite a los jugadores crear un personaje de múltiples razas fantásticas, en un mundo medieval en el que pueden tener aventuras usando juegos de dados, una hoja de personaje y la imaginación colectiva del grupo, guiados por un Dungeon Master o amo del calabozo que dirige el juego como si se tratase de una consola humana. Los jugadores pueden convertirse en magos, druidas y otras clases distintas de personajes para luchar contra las fuerzas del mal, o unirse a ellas para tener una aventura única e interesante. Sin embargo, toda la diversión del mundo no pudo prevenir la tragedia que desató una histeria colectiva en los años por venir. En 1980, tras múltiples intentos fallidos, James Dallas Egbert III cometió suicidio de un tiro a la cabeza. 4 años después, la investigación revelaría que el joven padecía problemas de depresión y tenía problemas con las drogas, así como el miedo a ser rechazado por su familia cuando descubrieran su homosexualidad. Pero en el momento no se supo esa información. Desesperados por encontrar una explicación, los padres de Egbert contrataron a William Deere, un detective privado, para investigar lo que había pasado con su hijo. Y uno de los factores que surgieron durante esta investigación fue la afición del joven por Dungeons & Dragons. La naturaleza fantasiosa del juego, mezclada con la ansiedad provista por los eventos de los años anteriores, provocó una respuesta de los medios. Inmediatamente se comenzaron a lanzar reportajes culpando a D&D del suicidio,
Jack T. Chick hizo un cómic evangelístico al respecto, proclamando que el juego tenía lazos con lo oculto y que le daba poderes de magia negra a los jugadores. Incluso hubo libros y una película que salió en 1982 llamada Mazes and Monsters, que pretendía una aventura en la que los jugadores perdían su conexión con la realidad y creían que el juego era real. No ayudó a la situación el hecho de que, por las fechas que salió la película, otro jugador de nombre Irving Pulling también cometió suicidio. Su madre, Patricia Pulling, estuvo devastada por la noticia y al ser bombardeada con las teorías de conspiración en su momento de dolor, culpó al juego de la pérdida de su hijo y comenzó una campaña mediática para identificar rituales satánicos juveniles, llegando incluso a trabajar con la policía local. Su entrevista en 60 Minutes se transmitió a nivel nacional y creó una mancha en la reputación del juego que duró por años, y que combinada con las declaraciones de John Todd resultó en un ataque generalizado contra la cultura popular de la juventud, creyéndola responsable por rituales inexistentes. A día de hoy, las causas del suicidio de Irving Pulling son desconocidas. En 1984 comenzó un caso legal contra el preescolar McMartin en Manhattan Beach, California. Judy Johnston, la madre de uno de los niños inscritos, acusaba a la institución de practicar abuso ritual satánico en su hijo y muchos otros estudiantes. Debido a una nueva técnica de interrogación infantil, se identificaron más de 360 presuntos casos de niños que fueron abusados por el preescolar. Las acusaciones decían que el personal del preescolar abusaba de los niños y de animales, que había brujas que volaban, incluso involucraban al actor Chuck Norris. El juicio duró 3 años y se estuvo reportando constantemente en los canales de noticias por cable como CNN, que por primera vez transmitían noticias las 24 horas y estaban hambrientos de contenido. Al final, se descubrió que los abogados de Johnston habían ocultado sus registros médicos, que mostraban un historial de esquizofrenia y alcoholismo, e investigaciones psiquiátricas posteriores concluyeron que las técnicas agresivas y sugestivas de cuestionamiento habían causado que los niños interrogados confesaran eventos que nunca sucedieron. Recuerdo haber pensado, no voy a salir de aquí a menos que les diga lo que quieren oír. Recuerdo decirles que nada me había pasado. Recuerdo que casi se reían, diciendo, «Oh, sabemos que estas cosas te pasaron. ¿Por qué no solo nos los dices? Usa estas muñecas si te asusta». Todos los cargos fueron retirados, aunque la reputación del preescolar ya estaba destruida permanentemente y cerró poco tiempo después. Esto no impidió que los noticieros continuaran promoviendo las teorías sobre el abuso ritual satánico, con programas como Devil Worship. El documental de Geraldo Rivera, que seguía los pasos de John Todd y Patricia Pulling, al declarar que el heavy metal y el vocabulario juvenil eran síntomas de posesión demoníaca. Todo esto llegó a su punto máximo cuando, en 1991, para controversia mundial, el programa 2020 transmitió un exorcismo en vivo. Hubo críticas de todos lados de la conversación, incluso ciertos miembros de la Iglesia Católica estaban en contra del evento. Televisarlo fue indefendible. Rociarle agua bendita a los problemas serios y complejos es trivializarlos y asegurar que continúen. Sin embargo, la transmisión rompió récords de audiencia, al grado de que incluso se organizaron fiestas de exorcismo en las que la gente se reunía para verlo en grupo. La respuesta fue mixta, pero aseguró que el pánico satánico seguiría en boca de todos por un largo tiempo. En 1997, el anime Pokémon se transmitía en Japón y presentó un episodio que causó revuelo a nivel mundial. El episodio Den-no Senshi Porygon, debido a una animación descuidada, causó ataques en niños con epilepsia a lo largo de la nación. Más de 600 se reportaron en los hospitales la noche de su estreno, creando terror en la población japonesa. En el momento no se supo la causa exacta, pero la especulación comenzó enseguida, y al llegar la noticia a Occidente los rumores no se hicieron esperar. Leyendas urbanas circularon sobre la posesión demoníaca de los Pokémon, sobre cómo Japón era una nación de adoradores del diablo que buscaban apoderarse de los niños. Lavender Town, una melodía del videojuego, había causado dolores de cabeza a algunos jugadores, lo que agrandó el problema aún más. Los mitos persistieron incluso hasta 2006, propagándose en Latinoamérica por el pastor brasileño Josué Ayrian. Trayendo el poder como en un diamante en el medio, adquiere el poder para tornarte maestro de Pokémon.
los dientes del demonio para destrozar a cualquiera que le se vaya en contra, pero ahí es como amigable. Esas son las tarjetas del Pokémon. Tus hijos no son solamente están bajo influencia del demonio, ellos están endemoniados. Un día de eso ellos van a tomar un cuchillo y te van a matar dormido y dormida, y no vas a amanecer nunca. El pánico se generalizó. Hubo reclamos en contra de Nintendo, quemas de juguetes. El miedo había saltado a la siguiente generación. Una vez más, el problema real se estaba ignorando en favor de conspiraciones ocultistas e historias de terror con un toque de racismo. Este fue el penúltimo golpe del pánico satánico, pero algo que aseguró que la llama seguiría viva por 2 años más. El golpe final sería el más devastador. Hoy en día, la tragedia es conocida como la primera de muchas. Sus imitadores y seguidores continúan apareciendo casi cada semana en promedio, pero no tenía que ser así. Si no hubieran buscado una excusa, si hubieran actuado desde el principio, nada de esto habría pasado. Miles de vidas pudieron haberse salvado, si tan solo la primera vez hubieran sido honestos. El 20 de abril de 1999, los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold, armados con rifles automáticos y bombas caseras, asesinaron a 12 estudiantes y un maestro de la preparatoria Columbine antes de cometer suicidio los dos. A día de hoy, no se ha establecido una causa para el crimen. Múltiples teorías surgieron al respecto: bullying, terrorismo, problemas de salud mental. Sin embargo, la teoría que se esparció más en el momento fue la idea de que la música de Marilyn Manson les había causado una posesión demoníaca. Poca atención se le dio a las formas en que se pudo prevenir el ataque, porque en la mente de la generación que llevaba 30 años escuchando historias sobre rituales satánicos y pactos con el diablo, ninguna otra cosa tenía sentido. No se hicieron leyes ni campañas de prevención, porque tenían una respuesta fácil. Falsa, pero fácil. Todos los tiroteos escolares a partir de entonces derivan directamente de Columbine. Más de 240 hasta hace un año. Incontables víctimas. Y por el miedo a lo desconocido, por ese pánico y terror, nadie hizo nada para prevenirlo. Para algunos, la falta de demonios y posesiones reales en esta historia pueden hacerles pensar que no valió la pena, que no hubo nada de terror en esta historia. Yo no estoy de acuerdo. A cada paso vemos a los verdaderos monstruos. Mike Warnke, Lawrence Pastor y José Irion abusando de la fe de otros para vender libros. Jack the Chick y 2020 promoviendo teorías de conspiración para ganar fama. Los abogados de Judy Johnston explotando a una mujer con enfermedades mentales por dinero a costa de la salud emocional de cientos de niños. Libros sacando partida de los suicidios de brillantes jóvenes con un futuro por delante. Cadenas de televisión aprovechando la miseria de una pobre madre por la audiencia. Hijos calumniando a sus difuntos padres para aprovecharse de la situación. Líderes de sectas asesinando mujeres embarazadas por venganza. Es fácil pensar que el pánico satánico no fue más que una serie de mentiras, pero deja una pregunta por responder. ¿Quiénes son los verdaderos demonios? Si les gustó este video, les invito a apoyarme en patreon.com para poder producir más. Yo soy Rex Hernández. Nos vemos la próxima y no dejen de aprender. You think you're so sly when you lie. You don't even look me in the eye when you lie. All you do is look up in the sky when you lie. You don't even need a reason why when you lie. I rarely believe you, I barely can see you. I see a disguise, see fear in your eyes. So why you so private, you always on silent. Got nothing to say, cause all of it fake. I'm here to expose you. Yeah, too many half-truths, I just have to. Sick of your fibbing, I'm sick of your fiction. All of it, nothing but figments. And I used to listen, but I know better now. So this time it's different. Yeah, I can see right through your bullshit. If you were to talk directly to the kids at Columbine or the people in that community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did.